Bien, seguimos promoviendo la Constitución Dominicana Infantil. Por cierto, que hoy es el cumpleaños del alcalde de Santiago, El ideólogo de esa que constitución. fue el que repartió miles de Constitución Infantil Sí, cuando era presidente de la Cámara, de la sí. Cámara de Diputados, Sí, ¿verdad? También darle las gracias a Miguel de Camps, no por el himno dominicano, no, sino para comprender mejor el himno de la República Dominicana. Sí. Eso es fabuloso. También quiero darle las gracias a un amigo, al señor José Daniel Ariza y Cabral. José Daniel Ariza, no, hay dos. José Daniel Ariza, el abogado, que es hijo de él, sí. y este es de la gente del 14 de junio. José Daniel Ariza nos hace llegar un libro que la verdad de lo que ocurrió en Constanza el 14 de junio del 59. Los expedicionarios se separaron en 3 grupos. En un mapa se puede apreciar el rumbo que tomó cada uno. Delio Gómez Ochoa, Ramón López y Jiménez Moya. Ese libro vale la pena, le agradezco muchísimo al amigo José Daniel Ese libro Ariza, da versiones. igual que me manda algunas fotos del juicio contra las Mirabal, sobre todo ahora que se está hablando tanta pendejada, gente que no sabe lo que pasó aquí ese día. Bien, Bien, tenemos también que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, informó ayer que se convirtió en la única administradora de riesgos de salud en recibir el oro del Premio Iberoamericano de la Calidad 2020. La premiación fue realizada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundibec, y la Secretaría General Iberoamericana en un acto realizado en Andorra, España. El reconocimiento internacional fue entregado por el presidente de la República, Luis Abinader, al director ejecutivo de SENASA, doctor Santiago Jacín, en un acto encabezado por el rey Felipe de España, indica un comunicado del seguro. Recibir este premio internacional en nombre de SENASA es un sueño institucional que hoy se hace realidad, porque además de convertirnos en la única ARS en República Dominicana que ha logrado ganar el Premio Iberoamericano de la Calidad, nos hace cumplir la visión que tenemos de ser reconocida internacionalmente como un modelo de excelencia en la gestión de riesgos de salud, manifestó el director ejecutivo de SENASA, Santiago Jacín. Asimismo, expresó que este galardón no solo nos hace sentir sumamente orgullosos como dominicanos, sino que como director de SENASA nos hace asumir un compromiso extra de continuar la excelencia en cada uno de los servicios que ofrece la institución y que cada dominicano confirme que en SENASA puede tener todo lo que se requiere en un seguro de salud. El presidente de la República y el director ejecutivo de SENASA recibieron el Premio Iberoamericano en España y mientras tanto se realizó un acto simultáneo en el Consejo de Seguridad, en el Consejo del Seguro Nacional de Salud, que contó con la presencia de Adeline Matos, viceministra de Desempeño Institucional del Ministerio de Administración Pública. Leslie de León, directora de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora del MAP, los gerentes de nivel central y regional de SENASA. Ahí está la premiación. señores, es muy frecuente que cuando sube un gobierno que ha estado mucho tiempo en la oposición, le entren a las 2 manos al gobierno anterior. Como siempre, el PRD nos acostumbraba a eso. El PRM tiene un pedazo de PRD, pero eso no ha ocurrido en todas las áreas. Ahí estamos viendo parte de lo que decimos con SENASA. Todo el mundo sabe que el éxito de SENASA no ha sido el trabajo que se realizó en los 7 meses que van, a pesar de que se lograron 2 millones de afiliados subsidiados, pero recuerden que unos meses antes se habían incluido todos los militares, es decir, que en SENASA no se vivió eso de la cacería de brujas. Hubo un reconocimiento del director de SENASA al sector anterior. Lo mismo ocurre con otros departamentos, como el caso de Paliza ayer en el Caribe, que dio una entrevista a la dirección y a los periodistas del Caribe, diciendo algo que me llamó la atención. Dice,
solo el 15% de las visitas sorpresas han sido efectivas. El 15% de un 20%. Es decir, reconoce que por lo menos un 15 o un 20 han sido efectivas, que es muy difícil tú conseguirlo en un funcionario de este gobierno. Lo mismo ocurre en el área de la salud. La forma en que se enfrentó el coronavirus y lo de antes y lo de ahora, en principio se intentó, pero cuando se cogieron los elementos que encontraron, se dieron cuenta que en todas partes la política era lo que se manejaba y que no podíamos traer suizos. De manera que, por lo menos en el área de la salud, se ha podido vivir así. Por otra parte, quisiéramos manifestarle una experiencia personal, y es que cuando uno ve algo que le llama la atención, generalmente en vez de hablar pendejadas, uno lo que hace es que le da seguimiento. Nosotros tenemos los miércoles al doctor William Hanna, que hoy está en Miami, y que nos trata temas con médicos que ya estamos acostumbrados a tener con nosotros. Sin embargo, en la emisora Z101, 1.3, tienen secciones por áreas especializadas. Aristide Escuder tiene su económica, hay uno que tiene migración, Ramón Aluquer que tiene los sabios, y el doctor Lama y el doctor Guerrero Heredia tenían las recetas. Como es natural, nosotros vimos que el doctor Lama se postuló anteriormente como senador de su provincia. Nos pusimos a averiguar, efectivamente, Mario Lama, que no tiene que ver con Mario Lama, el de Plaza Lama, tiene que ver por pariente, pero no es la misma persona. Se postuló como senador de su provincia. No obtuvo el resultado porque realmente sus ocupaciones como médico no le permitían hacer política 24 horas como estamos acostumbrados aquí. Compartía con Guerrero Heredia el programa, y cuando viene el gobierno nuevo, me sorprendo que nombran a Mario director del Servicio Nacional de Salud. Me sorprendió. Y veo que Archival va a la dirección de prensa. ¿Por qué? Porque realmente, y él no usó la receta médica para proselitismo político, pero sí era miembro del PRM desde que se fundó y del PRD desde siempre. Nos llamó la atención y vino un comentario que me llamó más la atención. Pero Mario Lama no está preparado para dirigir SENASA. ¿Qué tiempo le dieron? Uno le dieron 1 mes, 2 meses, 3 meses. SNS. ¿Perdón? SNS. Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud. Tiene la misma sigla, ¿verdad? Parecida. Entonces, también le dicen, las cosas han marchado y Mario ha tenido éxito dentro de lo posible en el Ministerio de Salud, porque mucha gente no sabe que el Servicio Nacional de Salud es que maneja todo en salud pública, maneja la Dirección General de Hospitales es el Servicio Nacional de Salud. Todo el personal de salud, enfermeras, médicos, técnicos, laboratorios, todo eso lo maneja el Servicio Nacional. El ministerio es un órgano regulador, el que habilita los hospitales, el que registra las drogas y farmacias, etcétera. Es de manera que hemos visto con agradable que Mario Lama le ha ido bien en el Servicio Nacional de Salud. Pero hay algo más. No conocíamos su ejercicio, no hemos encontrado 3 mujeres, tienen nombre, apellido, apodo, esposo, hijo, que Mario Lama es su médico. Y ha sido médico toda la vida de ellos. Y nosotros no sabíamos que él, después de la Z, veía pacientes toda su vida. Oh. Sí. Y me dio mucho gusto
de la forma en que esas mujeres se expresaban de su médico. No, qué bien. Ese es un gran médico, es una persona muy buena. Digo yo, pero ¿de quién usted está hablando? De Mario, ese que está ahí. Digo, yo no sabía que él había hecho un ejercicio tan interesante en la práctica, porque él todavía añoña a los pacientes. ¿Sabe lo que es añoñar? Sí, Algo que se claro. perdió. Sí, el seguimiento muy cercano a los pacientes, claro. Doctor Lama, buenos días. Buenos días. Aquí está con nosotros. Don Julio, gracias por Doctor, esa gracias. palabra. Pero mire, eso que usted acaba de decir me ha dolido mucho porque abandonar mi práctica privada de 22 años de ejercicio, pacientes fidelizados, usted no se imagina lo que yo he tenido que vivir por suspender mi práctica. Pacientes que toda su familia se formó prácticamente conmigo, Sí. porque yo tengo pacientes que estaban en mi consulta desde los 20 años y ya tienen 40 y pico, y atendía incluso ya hijas que nacieron conmigo. Sí, yo tuve 22 años de ejercicio y una de las prácticas más exitosas, puedo decir con mucha humildad, en el área de la obstetricia y ginecología. Posiblemente uno de los médicos que tenía más pacientes en el centro de obstetricia y ginecología y aquí en la práctica privada. Yo me di el lujo de tener cita a 3 semanas y a un mes esperando poder verse con nosotros. Y manejé alto riesgo, fue de los primeros médicos que manejé alto riesgo. La mayoría de los embarazos complicados terminaban en mi consulta y tuvimos una práctica, gracias a Dios, muy bonita. Así es. Yo tengo una amiga que es paciente suyo, que me dice, él no sabe que mi marido es médico y tengo 20 años de atenderme con él. Ella es que esposa de médico. Y digo, ¿por qué tú no se lo has dicho? Dice, ¿sabe por qué? Porque él no le cobraría. Entonces yo tengo seguro. Es así, mi consulta, aunque muchos pensaban que yo era un médico muy, muy caro, mi consulta, yo ni siquiera sabía quién era privado, qué seguro tenía, porque yo no permitía que me llevaran el volante. Y pagaban también si podía, porque ahí mi consultorio, el que entraba salía con todo lo que tenía que tener, independientemente de que pudiera o no. En una práctica, en un lugar costoso, y donde yo laboraba posteriormente, que era un sitio de mucho nivel, ahí no importaba quién iba. Doctor, nosotros tenemos en administración un centro de atención primaria y recientemente le dije a un amigo, sabe que el sector privado está incursionando en salud, y le dije, ¿por qué ustedes no nos compran ese centro? Y me dice, ay no, ya yo agoté mi cuota de bregar con médicos y yo no puedo hablar más de mi colega, era un médico empresario. ¿Y qué tú me dices? Tú sabes de lo que estoy diciendo, lo difícil que son los médicos cuando hay salario, interés, etcétera. Pregunta, ¿cómo le está yendo al Servicio Nacional de Salud con sus colegas? Mire, el Servicio Nacional de Salud, como usted dijo al principio, es la estructura operativa de la salud en la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública es la entidad reguladora, la que traza las políticas públicas. Y el servicio es el órgano operativo y bajo su mando tiene casi 200 hospitales y unas 1.700, 1.800 unidades de atención primaria, y además es la parte ¿Esas unidades operativa. están dentro de los hospitales? No, están en Alrededor áreas alrededor, sí, y en lugares donde no hay hospitales. Y es la parte operativa también del 911. Es una estructura muy compleja porque manejar recursos humanos, sobre todo en salud, con todas las dificultades que usted sabe tradicionalmente de ese sector, la parte de recursos humanos es una de las partes más difíciles porque el personal sanitario viene de salarios muy bajos, que se tuvo que adaptar una práctica hospitalaria adaptada a la realidad salarial. Y ese ha sido un gran problema
tradicional y que nosotros tenemos y que vamos en la búsqueda de solución porque se han estado haciendo ajustes salariales. Fíjense que los médicos a partir de par de meses van a ganar un 30% más, se van a acercar a un salario entre los 65,000 y los 70,000 pesos, que comienza, no es justo todavía, pero comienza a ser menos traumático para un médico. Entonces, el nivel de cumplimiento de un porcentaje muy alto del personal sanitario no es el más satisfactorio. Y No esa es una realidad. No es la labor ni la función de un nuevo incumbente el enaltecer o no detractar al anterior. Es indudable que el anterior, que no era médico sino un administrador, hizo un trabajo que, aunque ustedes no lo han criticado, lo han reconocido en cierta forma, que es la administración de Chanel. La pregunta es la siguiente: ¿qué parte de administración tiene ese departamento y qué parte tiene de medicina? Lo hace todo. Tiene que manejar la parte administrativa y tiene que también estar incorporado en la parte asistencial con todos los programas que conlleva la gestión hospitalaria. Nosotros, a través de la sede central, manejamos programas de nutrición, manejamos programas de diálisis peritoneal, tenemos que manejar toda la parte asistencial de las unidades de cuidado intensivo, vigilar que la dirección de medicamentos e insumos tenga el abastecimiento adecuado en los hospitales. Es un poquito de todo, pero el servicio está estructurado con una sede central y 9 regionales, y cada regional tiene bajo su dependencia un ala operativa de hospitales. Dos elementos que usted puede hablar. Uno es el tiempo que el médico tiene que dedicarle al paciente. Ya no es el tiempo que antes se le dedicaba, es un problema de volumen. Y segundo, la dualidad de que esos centros de atención primaria que ustedes tienen pueden aplicar al pago de las ARS, y también hospitales que dan ese servicio no tienen los costos de las ARS. Así que si una gente va a un hospital y le brindan atención primaria, ese hospital tiene una infraestructura que el Estado le paga, situación que no tiene el centro de atención primaria. ¿Cómo usted puede dividir esas dos cosas? Mire, don Julito, qué bueno que usted entre a esa parte. Yo le voy a explicar la realidad cruda de lo que está pasando en el Servicio Nacional de Salud. Cuando nosotros llegamos, hicimos un diagnóstico. Duramos 2 meses con una dirección de infraestructura haciendo una inspección a nivel nacional, un levantamiento con un departamento técnico, tanto en el área de atención primaria como en el área de centros hospitalarios. Tenemos recogido más de 1,000 páginas con levantamiento, 700 y pico en un libro solamente para centros hospitalarios, graficado con fotos documentadas. Dice que usted hizo un diagnóstico primero. Tenemos el diagnóstico. Un 54% de todos los centros hospitalarios, hospitales públicos, están en condición deprimente, deteriorada. Menos de un 10% en buenas condiciones y el resto en condiciones regulares o en proceso de regular bueno. Usted está dando una cifra que coincide. 54% es un numerito que se parece a los 54 centros que se dedicaron al mismo tiempo a remodelarlo. Bueno, son casi 200 hospitales. Estamos hablando de que más de 100 hospitales, cuando usted acude, usted se pone la mano en la cabeza. Y eso es muy fácil de evidenciar. De los 85 centros diagnósticos y de atención primaria, más de la mitad hoy todavía no pueden poner a funcionar los equipos de laboratorios porque no están en capacidad por la parte eléctrica, porque no tienen el suministro de los reactivos, porque los rayos X nunca funcionaron.
por una cantidad de cosas. O sea, estamos hablando de la mitad. Pero de los 1.700 unidades de atención primaria, más del 70% de esos centros de atención primaria hoy tienen todavía grandes deficiencias en estructura para poder hacer una práctica adecuada. Bueno, usted me acaba de resolver un problema, porque las llamadas que tenemos diciendo que le pregunte al doctor por qué tal o cual cosa no se puede hacer, por ejemplo, el brazo en T para operar un orto... Mire, cuando llegamos en el Darío Contreras no tenía un arco en C funcionando. Hoy, a 8 meses, tiene... No, y del Robert Reed llaman todos los días pidiendo que no hay uno para operar. Bueno, tienen hoy el Darío Contreras 3 arcos en C. Cuando llegamos, no había una unidad de diagnóstico de ecocardiografía neonatal. Sin embargo, la mortalidad neonatal está muy alta. Y una de las causas de mortalidad neonatal, entre otras cosas, son las muertes por enfermedades congénitas no diagnosticadas. Hoy tenemos 11 unidades en el país de diagnóstico ecocardiográfico neonatal. Cuando llegamos al país, un solo mamógrafo funcional en la red completa de los hospitales, cuando el cáncer de mama es el segundo más frecuente en las mujeres, solamente un hospital en el país hacía mamografía. Hoy tenemos casi 15 hospitales haciendo mamografía. La maternidad de la Altagracia hacía un promedio de 12 papanicolaos diarios. Hizo en el 2019, cuando no había pandemia, 2.499 papanicolaos, cosa que cualquier médico en su consulta privada lo hace en un año. Encontramos una deuda de 4.000 millones de pesos en la red hospitalaria. 4.000 millones de pesos estamos hablando, donde solamente el Hospital Marcelino Vélez debía casi 800 millones de pesos. 3 hospitales acumulaban una deuda de más de 2.300 millones de pesos. Encontramos que el anticipo que se le da a los hospitales es el mismo desde hace casi 8 años y es un anticipo que no le permite a los hospitales ninguna operatividad. ¿Qué traduce esto? Que si nosotros le asignamos 2 millones de pesos, a un ejemplo, al Hospital Robert Reed Cabral, de esos 2 millones de pesos solamente le llega 1.200.000 porque el otro va a promesa para que suministre. Si el anticipo es insuficiente, no va a llegar medicamentos suficientes a los hospitales y el hospital entonces va a tener que tomar dinero que no era para medicamentos, para comprar medicamentos y dar servicios, y eso lleva a que entonces no puede comprar ninguno de los utensilios necesarios para poder hacer radiografía, mamografía, mantenimiento. Entonces el sistema de salud estaba entrampado o está todavía entrampado y necesita serias revisiones para hacerlo funcionar. Perdóneme un minutico, don Julito. Con la atención primaria es otra trampa. Cada unidad de atención primaria no recibe más de 80.000 pesos para hacerlo funcional, porque recibe un porcentaje de la cápita. Si la cápita del subsidiado son 237 pesos, llega a 23 pesos para atención primaria por cada afiliado a la atención primaria. Y si tenemos una unidad de atención primaria que recibe entre 50 y 80.000 pesos, tiene como no puede 70.000 ponerlo a personas. funcionar. ¿Perdón? Como 3.000 personas para poder... No tiene cómo ponerlo a funcionar. Mire, doctor, solamente mencionar los temas se llevaría como mencionar los temas, no analizarlos. Pero nosotros quisiéramos, por lo menos que usted sepa, que la población le pasó lo mismo suyo, que usted entró a un cuarto oscuro, ¿verdad? Y ahora que está prendiendo luces, saber lo que está pasando. Mire, primero, los hospitales del Estado se diseñaban y se construían no por disposición de necesidades de pacientes, sino por necesidades de contratistas.
Eso fue algo que funcionó en el gobierno, en los gobiernos del PLD, sin ninguna duda. Segundo, se inauguraban hospitales sin lo más mínimo, solamente una infraestructura exterior. Se cambiaban, se anunciaban los equipos y se pasaban para otro. Otra cosa, la administración mixta, eso que usted está diciendo, de las ARS para hospitales y ARS privadas, la diferencia en esas dos cosas. Y sobre todo, enfermedades catastróficas, es decir, así como SENASA te dice, SENASA, no servicio, SENASA te dice, aquí a todo el mundo tiene cobertura, usted no puede decir eso, porque si va al INCAR se encuentra con miles de pacientes que no pueden hacerse un mínimo de condiciones que ellos necesitan hacer. El tema es lo siguiente, en los 3 años que quedan de su gestión, suponiendo que usted diga, bueno, yo le voy a dar al gobierno 3 años más de mi práctica privada, ¿cuál es su meta? Mi meta es hacer que los hospitales funcionen, que todo el que acuda a un centro hospitalario tenga un servicio de calidad, que podamos decir que todas las unidades diagnósticas puedan dar servicio, que los equipos de rayos X funcionen, que los laboratorios funcionen, que se operen los pacientes, que se vean en la consulta. Es hacerlo. Yo lo que quiero lograr, que un paciente encuentre en un hospital lo mismo que encuentra en una clínica privada. Esa es la gran meta, reducir esa brecha de acceso de salud. Y yo entiendo que se puede, porque en 8 meses de gestión yo le enseño los incrementos en unidades de servicio de los principales hospitales de este país, y es enorme. Yo tengo hospitales que han incrementado su productividad más de un 100% de productividad. Le puedo decir que el hospital Ney Arias Lora no debe un centavo al día de hoy, encontró una deuda millonaria. Si debe, son las deudas de los últimos 35, 40 días, pero tiene en cuenta más que lo que debe. Y cuando vamos al Ney Arias Lora y usted le pregunta al director, como ya le preguntamos, porque lo equipamos de todo, ¿qué necesita? Te dice que ahí no se necesita nada. Cuando tú vas al hospital Reinaldo Almanzar, ayer, inauguramos una unidad de mamografía, una unidad de rayos X, una unidad nueva de cuidados neonatales, remodelamos la unidad de cuidados intensivos neonatal, recuperamos 5 habitaciones para 10 pacientes nuevos. Cuando usted va el lunes, estamos hablando de que ayer, eso antes de ayer, el Hospital de la Mujer inauguró una unidad de ecocardiografía. El domingo inauguramos una emergencia nueva en San Francisco. Y semanalmente usted está viendo cómo estamos poniendo a funcionar unidades de servicios nuevos. Eso nos lleva a pensar que en cuestión de un año nosotros tendremos un 40 o un 50% de avance en servicio. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a resolver el problema de salud del Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez se ha avanzado bastante, ya las unidades incluso estamos en el proceso de reclutamiento. Para esta semana, en los próximos 15 días, casi 200 personas del área sanitaria entran. Nosotros pensamos que el Cabral Ibáez, con la parte nueva, su parte operativa se completa en los próximos 2 a 3 meses. Ya tenemos funcionando el hospital nuevo de Bonao, tenemos funcionando el hospital nuevo de Boca Chica. En Neiva, que duró sin hospital años y que nos dejaron un hospital inaugurado sin nada funcional, ya hace 2 semanas se hizo la primera cirugía laparoscópica. Usted sabe lo que es decir que en Neiva se está haciendo cirugía laparoscópica. Eso es un paso gigante. Porque consiguió el cirujano, doctor. Mire, por ejemplo, ayer murió un paisano suyo en el Cercado. Me llevó a una unidad de atención primaria en el Cercado. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Que había una unidad de sonografía y no había sonografía. Así es. Hay un gran problema de recursos humanos
muy grande, muchos centros que están distantes del distrito, los médicos no quieren Ir a esos desplazarse ni quieren ir. Es uno de los grandes retos que tenemos en esta gestión, lograr la parte operativa. Por eso le dije, yo quiero salir del Servicio Nacional de Salud con un cambio de gestión y hacer de los hospitales centros funcionales. Con eso yo salgo complacido. Doctor, recuerdo cuando hace unos años se eliminó la cuota, lo que aquí le llamamos la diferencia, la cuota de recuperación que pagaban los pacientes en los hospitales. Y uno le llama la atención porque uno dice, pero ven acá, un hospital que aunque tiene su presupuesto para su luz, su empleomanía, le paga al gobierno, los médicos y todo, pero manejaba ciertos recursos que eran lo que la gente pagaba de la diferencia para compensar las cosas que no hay en el hospital. Esto se complementó, se sustituyó autorizando a los hospitales a manejarse con las ARS, a cobrar una proporción, aunque no se podría cobrar la diferencia, y complementando esto con los pagos que hace el gobierno. Lo oigo hablando de las deudas de los hospitales y de lo que compran los hospitales. Me llama la atención porque hasta donde entendía, Promese es que suple los hospitales en lo que tiene que ver con medicamentos y material gastable. ¿De dónde un hospital, cuando no tiene, cómo funciona a través del Servicio Nacional de Salud el tema de suplir los hospitales? Porque ahora hasta alto costo que estaba en salud pública lo maneja Promese en este momento. ¿Cómo funciona el tema, no del equipamiento, sino de los materiales gastables y de los medicamentos, lo que tiene que ver con Seguro Nacional de Salud, el hospital y Promese? Si su gasto hospitalario son 3 millones y yo le doy 2 millones, usted tiene de inicio un déficit de 1, que usted tiene que facturarlo. Porque una cosa, nosotros le damos un anticipo, pero usted también factura. Es un ingreso adicional. Le factura a las ARS. Si yo le doy 2 millones, le llega 1.2 porque el 40% va a Promese. Promese le manda el pedido de lo que usted hace, del monto que nos deduce. Le manda 800,000 pesos en insumos. Pero si el anticipo que yo le pongo a usted es insuficiente, usted no tiene con esos 800,000 pesos cómo comprar todo. Entonces, del 60% que le llega, del 80%, del 60% que le llega a usted, que estaba destinado para otras cosas. Yo como director del hospital. Usted también tiene que tomar de eso para comprar. Y compro directamente funciono con autonomía. Compra directamente a suplidores bajo un portal de transparencia que muchos no cumplían y todavía en el proceso de esta gestión ya le hemos solicitado a la dirección, a la DGCP, que todos los hospitales tengan su portal. Pero con la diferencia que si Promese por grandes volúmenes compraba a uno, los hospitales posiblemente compran a 5 o compran a 6. Pero usted trabajó mucho con eso de los precios. Vi que al principio usted hizo cuestionó mucho esa parte de la diferencia en precios. Estamos cuestionando. Por eso es que necesitamos que las compras sean centralizadas a través de Promese para que no tengan que comprar instituciones en particulares, porque no es lo mismo comprar volúmenes que comprar pequeñas cantidades. Una de los pasos para eficientizar el abastecimiento es centralizar todas las compras a través de Promese. Eso debe ser uno de los logros. Usted no es partidario eventualmente para resolver un poquito lo de los ingresos de los hospitales y los déficits aunque sea en una medida, pequeña medida, volver a poner la diferencia en los hospitales? No podemos privatizar los servicios. No se puede. No podemos romper la brecha. El que va a los hospitales generalmente es un paciente de menos recursos, de menos oportunidades. Lo que nosotros tenemos que lograr es que las ARS nos paguen los servicios que prestamos. Porque recuérdate que la finalidad de los hospitales no es rendir beneficio. La finalidad de los hospitales es dar el servicio. La finalidad de SENASA no es acumular fondos. La finalidad de SENASA, de nuestro amigo Santiago Jacín, que está administrándolo,
es dar el servicio. Las instituciones públicas, su rol es dar servicio y ser operativo. Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto 7 gobiernos se pone como meta que los 10 millones de habitantes tengan cobertura o subsidiado o contributivo? No importa, que todo el país está cubierto. ¿En qué te beneficia, le beneficia al Servicio Nacional de Salud eso, ya que todo el que va a un hospital va a pagar? Vamos a poder facturar y los hospitales pueden llegar al sostenimiento. ¿Y eso es posible, doctor? Claro que sí. Y con 223 pesos, por ejemplo, en el subsidiado y recibiendo 23 pesos por per cápita. Eso es para la atención primaria. Una cosa es la atención primaria y otra cosa es los centros hospitalarios. Con lo que está asignado la cápita no es suficiente. Va a la revisión y eso va a tener que llegar. No es sostenible un sistema bajo lo que están recibiendo el régimen subsidiado de cápita. No es sostenible. Eso todo el mundo lo sabe. Ni es sostenible la administradora del seguro, ni es sostenible la red de atención primaria. Y con COVID más. Pero hacia allá debemos llegar. La universalidad de los servicios a través de la ARS puede permitir que los hospitales sean autogestionados. Y el presupuesto de salud pública global del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio está en un solo capítulo. Nosotros recibimos, nosotros no tenemos autonomía, nosotros nos transfieren los fondos el Ministerio de Salud Pública. ¿En cuánto estamos? ¿En un 2% del PIB? Con los complementarios que nuestro presidente adicionó, rondamos esa cifra. Pero tradicionalmente la cifra oscilaba entre un 1.6 y la parte que le transfiere el ministerio, ¿en qué porcentaje está? Porque ustedes son que consumen la mayoría. Nosotros tenemos un presupuesto que supera los 50.000 millones de pesos al año. Y de esos 50.000, ¿cuánto dedica a enfermedades catastróficas? De esos 50.000, don Julito, más del 70% es nómina. ¿Es? Nómina. Ay, Dios mío. Nosotros ¿Cómo le va con la coordinadora del sector salud? Bien, nos va bien, don Julio. Porque eso es administrativo, ¿verdad? Sí, nos va bien. Nosotros tenemos más de 80.000 personas en el Servicio Nacional de Salud, más de 50.000 en la parte sanitaria y el resto en la parte administrativa. Es uno de los grandes problemas, que casi todos los fondos que recibimos son para nóminas públicas. Nosotros tenemos que revisar los fondos que deben llegar para programas de salud, que son vitales y que los mismos hospitales no pueden mantener por lo costoso que resultan las enfermedades crónicas, lo que es la hipertensión, lo que es la diabetes, lo que es la insuficiencia renal, lo que son las enfermedades oncológicas, que son enfermedades que quiebran a una familia y también quiebran a un hospital, y lo que son el servicio en las unidades de cuidado intensivo. Un paciente que llega a una unidad de cuidado intensivo consume prácticamente una subvención de un hospital medio. Bien, doctor, con toda la buena fe, nosotros invitamos para el segundo invitado al doctor director del Hemocentro Nacional. ¿Usted tiene alguna zona que colinda, que pega con el Hemocentro? Pero claro, claro que sí, porque sí, ahí está Pedro Sin. Pedro Sin es responsable de que nuestra red de hospitales le llegue sangre, y una de las condiciones que tenemos por lo que nuestras parturientas están muriendo son las hemorragias, y una por las condiciones que muchos accidentados mueren es por la falta de una red traumatológica adecuada. Nosotros no tenemos una red traumatológica, don Julito. Nosotros tenemos 3 hospitales traumatológicos en el país. Ok, además de la red traumatológica, ¿a usted le gustaría pasar el departamento de trasplante al Hemocentro, ya que es un trasplante? El primer trasplante que se hizo fue sangre. Cuando usted habla de la unidad de trasplante, ¿a cuál usted se refiere?
todo lo que sea trasplante de órganos, que lo maneje Hemocentro? Son dos cosas Diferente. sí. Sí, son dos Doctor, cosas y diferentes. aquello de que cuando usted como médico tiene una paciente que le va a hacer una histerectomía y le dice, tráigame ahí el 2 unidades de sangre, ¿eso se puede un día terminar, ese problema? Si tenemos un hemocentro que suple los centros hospitalarios, sí, podríamos ser, porque se hace un programa de suministro regionalizado, que hacia ahí es que me imagino que va Pedro Sin, Sí. y hacia ahí es que debemos llegar. Doctor, en lo que tiene que ver con el momento, la enfermedad, el problema del momento de la salud, el COVID-19, los hospitales durante el proceso de primer año, los primeros 8 meses de la pandemia, yo decía, pero la gente no se está enfermando de otra cosa, nada más COVID. Y el sistema de salud se manejó más o menos dividido. Se asignaron unos hospitales para el tema de COVID, ustedes hicieron un trabajo que no hay que volverlo a repetir, creo que aumentaron la cantidad de camas, de cuidado intensivo, y yo creo que el proceso no hay que discutirlo. Pero ahora yo le tengo mucho miedo, ya en esta etapa, a lo que es, todo el mundo ya comenzó a enfermarse y a visitar los hospitales por los temas tradicionales. Y tenemos los problemas de COVID. ¿Cómo va ese proceso? Llévemelo desde ahí hasta la vacunación. Mire, nosotros tenemos una red, como usted dice, COVID, y nos mantenemos vigilantes del comportamiento epidemiológico. Y a partir de ahí desmontamos o montamos camas y unidades de cuidado intensivo. Fíjese que recientemente desmontamos la maternidad de Los Minas como maternidad COVID y ahora la volvimos a llevar a una maternidad normal. ¿Por qué? Porque hubo una reducción de cifras, se nos incrementó la mortalidad materna porque saturamos las demás maternidades y se redujo el acceso a las consultas y retornamos a la normalidad de ese hospital. Y así vamos haciendo en diferentes hospitales. Lo que la población puede estar seguro es que nosotros tenemos una red hospitalaria que tiene la capacidad para dar respuesta ante cualquier situación en la República Dominicana, y así lo hemos estado demostrando en los peores momentos de la crisis sanitaria de esta gestión, que fue finales de diciembre, principio de enero, donde tuvimos un pequeño incremento. La capacidad de respuesta se mantuvo. Tuvimos saturación en 2 o 3 hospitales, pero 2 o 3 hospitales de una red nacional de servicio no es un problema. Los servicios, ¿usted tiene alguna acción coordinada junto con el 911, entendiendo que son de los que más pacientes llevan a esos hospitales públicos? Sí, señor, nosotros somos la parte operativa del 911, la parte que maneja toda la red de ambulancia en el Servicio Nacional de Salud. En el proceso de vacunación, usted es miembro de la comisión de alto nivel que maneja la salud y dirige la vicepresidenta de la República. Como, independientemente de lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud, pero dentro del problema de la vacunación, se anunciaron, ¿le preocupa a usted como médico el suministro de las vacunas y ese trabajo que uno lo ve todos los días, que ustedes, habiendo comprado la vacuna, habiéndola separado, no la han podido recibir como yo digo que la hemos comprado 2 veces. Háblenos del proceso de vacunación, la llegada, y ustedes como miembros de la comisión de alto nivel de salud que está manejando, si ese cronograma que ustedes dentro de habían organizado para vacunar a los dominicanos, si se va a ver muy alterado con esto de la distribución. República Dominicana ha dado ejemplo de lo que es gestión en la crisis sanitaria por COVID, en el área de suplir servicio hospitalario y en el área de vacuna. Usted tiene que saber que a la llegada del señor presidente de la República, Luis Abinader, a su mandato, no había un acuerdo con ninguna empresa farmacéutica para asegurar la vacuna en la República Dominicana. Cuando la mayoría de los países del mundo comenzaron a hacer gestión
a principio de la pandemia, asegurar, República Dominicana en agosto del 2020 no había iniciado ninguna negociación. Y es por eso que la vicepresidenta, el presidente y su gabinete comenzó este proceso. Y le puedo decir que se han hecho acuerdos con prácticamente todas las farmacéuticas que están produciendo vacunas para asegurar unos 20 millones de vacunas en la República Dominicana, de todas las marcas. Sin embargo, incluso se han anticipado pagos. Sin embargo, la presión de muchos países poderosos ha impedido el suministro como se había acordado. Sin embargo, la República Dominicana, le puedo decir que al día de hoy ha administrado más de 1 millón de dosis de vacunas y tiene un 8% de toda la población por encima de los 18 años con 2 dosis de vacuna. Y tiene el 20% de la población por encima de los 18 años con 1 dosis de vacuna. Entonces, cuando usted revisa estos logros con relación a la mayoría de los países... Vamos a repetir esa cifra, doctor. Nosotros tenemos un 8% de la población por encima de 18 años con 2 dosis de vacuna. 8%. Y nosotros tenemos un 20% de la población por encima de los 18 años con al menos 1 dosis de vacuna. Y tenemos administrado al menos 1 millón de dosis de vacuna a nuestra población. ¿Y cuántos no han recibido? ¿Qué porcentaje? Ese dato ahora mismo, don Julito, no lo tengo. Hay 2 problemas que yo quisiera, por lo menos ahora, usted no promete después 20 o 30 programas. Una es, mire, usted dijo que la mayoría del presupuesto se va en nóminas. Eso es así. Eso trae como consecuencia que la razón política por la que mucha gente vota es por trabajo. Eso no es una cosa que es un secreto. Yo quiero trabajar y este no me lo dio y este me lo va a dar. Pregunta. Hay poblaciones, por ejemplo, usted se va, como le dije, del Cercado, posiblemente a Constanza, y se encuentra que ahí no hay oficinas ni de obras públicas, ni de algunas oficinas que tienen muchos empleos, sino que lo que hay es un hospital. Y en ese hospital es la única fuente de trabajo que hay. 100 empleados, 50 empleados. Entonces, el jefe político de ese lugar asedia al Servicio Nacional de Salud porque ellos quieren poner a esa gente. ¿Cómo usted se defiende entre lo necesario y lo político? Es un tema muy difícil porque es así como usted lo dice. Una de las principales fuentes de trabajo en muchos lugares son los hospitales. Tenemos los conserjes, los choferes, los administradores, los porteros, administradores, el abogado, el relacionista público, el contador, convergen la cocina, la lavandería. Nosotros tenemos estudios que sabemos qué cantidad de personas se necesita por cantidad de cama en un hospital. Eso está... Sí, pero inclusive para poner los necesarios, para que no sean ellos que lo pongan, sino... Es muy difícil. Que no voten al que no tienen que votar. Es muy difícil porque usted sabe que los puestos administrativos, esos tipos de puestos, llegan generalmente por recomendación. Lo que nosotros sí protegemos es la parte vital. La parte sanitaria son puestos por calificaciones. Y la parte gerencial administrativa alta tiene que ser por capacidades. Usted sabe bien que limpiar un hospital no es limpiar obras públicas. Sí, que servirle un jugo a un paciente, una muchacha que sirve el jugo, tiene que tener un entrenamiento diferente, igual que la dieta de los pacientes. Es así, pero para eso está la capacitación, don Julito, porque indudablemente ocurrió un cambio en la República Dominicana de gobierno. Y los que duraron 16 años prestando servicio, teniendo acceso a un empleo, porque usted sabe que aquí no hay la cantidad de empleo que se necesitan, por tanto, muchos, como usted dice, votan para poder conseguir un empleo, llegó el momento de que debe ocurrir una rotación, un cambio
en la posibilidad de accesar a este tipo de Sí, porque hay dos servicio. cosas que ustedes casi, cuando se juramentan, tienen que incluir en el juramento. Número uno, todo el que estaba aquí está mal. Y todo el mundo era ladrón y aquí hay que votar a todo el mundo. ¿Hasta dónde usted ha cumplido esas dos cosas? No lo hemos hecho así. Nosotros, lo malo está malo y lo bien está bien. Nosotros no hemos llegado a acusar ni a desacreditar. Ahora, había muchas cosas que estaban mal y tampoco podemos ocultar lo que estaba mal. Así como se dice lo que estaba bien, también tenemos que decir lo que estaba mal, porque había muchas cosas que estaban fuera de su sitio. Y aquí había mucha distorsión, aquí había problemas todavía deben existir problemas de todo tipo. Y eso está en vía de detectarse y de corregirse. Pero indudablemente yo no estuviera en mi puesto si no hubiese ganado el presidente Luis Abinader. Yo vine con el paquete, si no, el incumbente hubiese sido el anterior. Seguro. Entonces, eso se replica en la mayoría de los puestos públicos. Todo el que trabajó para que llegara este gobierno también está teniendo la esperanza de llegar a incluirse en algún tipo de empleo. Esto Doctor, es normal. Finalmente, ya hablamos de la vacuna y usted mencionó que ya el problema de suministro, inclusive el presidente lo acaba de mencionar en su viaje a España, de lo que tiene que ver con ese grupo que maneja y controla la distribución de vacunas. Se habló en este momento también de un problema de la mortalidad materna en los hospitales y de la cantidad de costos que nos trae. Habló el presidente de alrededor de un 29% de las camas de nuestros hospitales ocupadas por mujeres haitianas dando a luz. Háblenos de este caso y de la incidencia y los problemas que tenemos con esto. Mire, indudablemente el 2020 tuvimos un incremento de mortalidad materna con relación al 2019 por varias causas. Primero, porque ocurrió un abandono de las consultas. Nosotros tenemos los registros que por regionales el abandono de consultas fue de un menos 36 a un menos 80. Estamos hablando de porcentaje, donde antes iban 100 pacientes a chequearse, en el mejor de los casos iban 60 y en el peor de los casos iban 20 de 100. Pero también tuvimos que casi un 30% de todo el personal sanitario salió de los hospitales por edad y por enfermedades coexistentes que impedían que ese personal siguieran acudiendo a los hospitales. La tercera razón, el cierre de la maternidad de Los Minas, que indudablemente provocó una congestión enorme. Y la cuarta razón, un incremento de parturientas extranjeras que llegaban a nuestros hospitales sin ningún tipo de atención. Con relación al año anterior, tuvimos un incremento importante de nacimiento de madres extranjeras. Estamos teniendo regiones donde las madres extranjeras representan la mitad o más de las parturientas en esos hospitales. Y en sentido general, prácticamente un 30% de las parturientas son extranjeras y la mayoría son desconocidas en los hospitales, no tienen un sistema. ¿Y quién se pone bravo por decir haitianas y hay que decir extranjeras? Decimos extranjeras, que hay tanto decimos cuidado extranjeras, con esa vaina. decimos extranjeras haitianas, la mayoría. Haitianas, sí, nosotros lo decimos. Aquí no viene ninguna canadiense a parir. El porcentaje de nacimiento de otras extranjeras Sí, está bien. es menor Sí. al 0.5%. Mire, o sea, prácticamente... Venezolana y No, china. esas no paren. Mire una cosa, doctor, yo quiero una pregunta. Mire, Mario Lama no está buscando cuartos en ese departamento, porque él tiene en Neiva cuartos y porque 8 horas en su consultorio le deja suficiente para no joder en política. Es decir, que usted se perjudica. Ahora, podría ser una fuente de ingreso y una es las compras. Cuando hay un concurso, a pesar de que hay una ley que usted no puede cambiar, usted sería de opinión si le pide el Congreso su opinión para modificar compras y contrataciones, el que usted diga, yo necesito un dispositivo para recolectar sangre, ese no, ese de Pedro Sin, pero necesito
un sonógrafo norteamericano que me haga las 4 variantes, incluyendo ecocardiografía, y pago $60,000 por él, en vez de hacer concurso. El que me trae por ese precio, se lo compro, si es de fabricación americana, o si es china, pero poner el origen. Mire, eso se puede hacer, el origen en los pliegos. Uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de las instituciones es compra, indudablemente usted lo acaba de decir. Es por eso que la Dirección de Compra y Contrataciones debe ser lo suficientemente rígida y tenemos que tener una ley que garantice la transparencia, pero que también garantice la operatividad y el tiempo de poder acceder a esas cosas. Yo pienso que la ley es buena, pero es poco operativa. Lo que hay que hacerla ahora es operativa y hacer que las cosas se cumplan. Los problemas son los pliegos, don Julio. No es solamente podemos comprar por precio, debemos comprar por calidad. Y por servicio. Y por servicio. Ahí es que tenemos que llegar. Bien. Doctor Lama, hay muchas cosas que se quedan. Le pedimos excusa a los que nos han mandado. Habrá tiempo. Yo creo que el doctor está acostumbrado a ir todos los días a un programa, así que podemos rehacer eso. Doctor, gracias. Usted me puede invitar, yo aquí me siento muy a gusto. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor.